les quiero agradecer a los que tienen la membresía, muchas gracias por apoyar directamente al canal. Me motivan a mantener el ritmo. Recuerden que si tienen la membresía, pueden ver los videos un día antes que los suba regularmente. Capítulo 9. Tokio, 2017. Gojo dio un paso atrás. Miró de arriba abajo al chico. No, hombre, creía conocerlo muy bien. O al menos, a quien también conocía en sus recuerdos, en sus sueños, pero ahora. Geto era un alfa. El familiar, aunque diferente, aroma del humo el mezclado no era abrumador. De hecho, la única razón por la que Gojo podía olerlo era por la forma en que el viento se había levantado ligeramente para soplar en su dirección, trayendo esas inconfundibles feromonas alfa directamente a su nariz, como si estuviera en bandeja de plata. Que, la palabra salió de su boca, sin terminar. Megumi miró a su padre sin palabras, una verdadera rareza, y luego a su maestro, observando al hombre de pelo largo con ojos nuevos y curiosos. ¿Quién era él para poner tan nervioso a su poderoso padre? ¿Conoces a mi papá? ¿No sabes que es de mala educación llamar a alguien que no conoces por su nombre? Incluso yo lo sé y tengo 6 años. Megumi se paró levemente frente a su padre, adoptando una postura protectora, su propio rostro severo y advirtiendo a Geto de lo que realmente pensaba de todo este escenario. Por un segundo ambos adultos se quedaron sin palabras, luego Gojo comenzó a reírse de la audacia y lo adorable de su hijo. Le revolvió el cabello a Megumi, mirándolo y dijo: tienes mucha razón en que es algo de mala educación. Megumi se irguió un poco por haber tenido razón, pero, continuó Gojo, en realidad conozco a Geto Sensei. Éramos amigos en la escuela secundaria. ¿Qué pasó?, preguntó Megumi, mirando a su padre. ¿Qué quieres decir? Bueno, ustedes dos ya no salen juntos, o lo sabría. Megumi dijo esto con la confianza de alguien que pasó cada mañana, noche y fin de semana con su padre. Además del tío Nanami, Shoko-san y esa extraña dama obsesionada con el dinero, su padre no tenía muchos amigos. Gojo abrió y cerró la boca un par de veces, tratando de encontrar una respuesta apropiada para un niño que no lo era. Solíamos dormir juntos, hasta que tu abuelo se involucró y Geto Sensei prefirió la seguridad financiera a nuestra amistad. Afortunadamente, Gojo se salvó de responder gracias a 2 gritos de papá. Mientras 2 rayas oscuras corrían hacia Geto y atacaban cada una de sus piernas. Gojo observó cómo Geto miraba lo que ahora podía ver que eran 2 niñas de aproximadamente la edad de Megumi. Una era rubia y la otra morena, pero además eran casi idénticas. Geto sonrió suavemente, más suavemente de lo que alguna vez le había sonreído a Gojo, lo que provocó ligeros celos en Gojo que incluso él lo sorprendió, a cada chica antes de acariciar ligeramente sus cabezas. Nanako, Mimiko, ¿qué están haciendo aquí afuera? Pensé que te había dicho que me esperaras adentro. Pero estábamos tan aburridos, papá. Tardaste una eternidad. La morena, Mimiko, gimió, arrastrando dramáticamente su mano por su rostro. ¿Geto Sensei es tu papá? Eso es nepotismo, exclamó Megumi. Una de las chicas, la rubia, Nanako, giró ligeramente la cabeza hacia él, sin siquiera prestarle toda su atención desde donde estaba, todavía agarrada a la pierna de su padre, antes de responder con presunción. Tú eres quien para hablar. Una pausa. Y es nepotismo. Megumi se quedó sin palabras, abriendo y cerrando la boca antes de simplemente fruncir el ceño. En ese momento, tanto el padre como el hijo parecían inquietantemente similares. Entonces, ¿eres papá? Gojo finalmente expresó la pregunta que se había quedado atascada en su garganta desde el momento en que escuchó papá. Entonces tienes un hijo, respondió Geto, sin confirmar ni negar la pregunta anterior. No es que Gojo lo necesitara, la verdad era obvia. Los dos se miraron desde la pequeña distancia en ese patio de la escuela, ahora vacío. Pensando lo mismo, en lo diferentes que eran los hijos del otro de sus padres. Tal vez los niños se parecieron a su otro padre, pensaron ambos. Fue casi suficiente para que Gojo se olvidara de las noticias más impactantes que había aprendido. Geto no solo era padre, sino que también era un alfa. Gojo no pudo evitar preguntarse si la madre de las niñas era una beta o una omega. No estaba seguro de qué era peor, pero la idea de que Geto ahora estuviera felizmente casado y tuviera 2 hijas estaba afectando mucho la cordura mental de Gojo.
Volvió a colocar su mano sobre el hombro de su hijo, listo para alejarlo. Bueno, si eso es todo, entonces deberíamos irnos. Muchos dulces para comer e importantes asuntos que atender. Di adiós, Megumi. Adiós, Megumi. Ga. Este niño. Claro, Gojo fue quien le enseñó eso, principalmente para molestar a Nanami, pero tenía que decirlo ahora y avergonzar a su padre. Gojo estaba a punto de correr hacia las colinas, listo para que todo este encuentro terminara. Entre las suaves feromonas alfa, el reencuentro con su primer todo y la noticia de que ese todo era un padre, Gojo pudo sentir sus propias feromonas, normalmente silenciadas, comenzando a agitarse con la agitación emocional que sentía. La sensación era asfixiante y podía sentir que su corazón comenzaba a acelerarse, su piel comenzaba a picar bajo esos parches de olor. Quizás debería recoger a Megumi para poder salir de allí incluso rápido. Gojo estaba a punto de actuar según ese pensamiento cuando un segundo resonó en el espacio. Y Gojo odiaba cómo se detenía y esperaba. Cuando volvió a mirar a Geto, el hombre se había quitado de encima a sus hijas y ahora estaban sentadas en el banco ligeramente detrás de él. En realidad tenía una razón para querer hablar contigo. Con el padre de Megumi. Geto puso cara de maestro, se puso un poco más alto y trató de hablar con Gojo como si fuera un padre más de uno de sus alumnos. Bueno, si se trata de lo increíble y adorable que es Megumi, no te preocupes, ya lo sé. Gojo pellizcó la mejilla de Megumi, quien le apartó la cara y le dio una palmada en la mano a su padre. Gojo agarró su mano e hizo un puchero como si le doliera, pero Megumi solo puso los ojos en blanco. Geto observó la interacción con intensa fascinación, aclarándose la garganta con torpeza para volver a abordar el tema. No. En realidad, Megumi está en problemas porque se peleó con otro estudiante. Incluso llegó a empujarlo. Bueno, ¿qué hizo el niño? ¿Qué? ¿Qué hizo el niño? Gojo volvió a hacer la pregunta, pero esta vez dirigiéndola a su hijo. No estaba siguiendo las reglas y seguía intentando jugar, explicó Megumi, y Gojo asintió mientras escuchaba. Oh bueno, entonces, probablemente se lo merecía. Buen trabajo por defenderte, Megumi. Gojo extendió su mano y Megumi la chocó como si fuera un ritual suyo. Geto miró estupefacto. Pero Sato Gojo, Geto intentó permanecer profesional y no quedarse boquiabierto ante este dúo de padre e hijo. Algunas cosas habían empezado a tener mucho más sentido ahora que sabía que Gojo era el padre de Megumi. Los altercados físicos están específicamente prohibidos en Komodo. Esta es una advertencia, puede que no haya otra la próxima vez. Gojo suspiró y se agachó frente a su hijo, poniéndolos a la altura de sus ojos. Está bien, Megumi, pelear con la gente es malo en la escuela. La próxima vez espera hasta que esté afuera y luego tápala. Estoy bastante seguro de que eso no es lo que quiso decir Geto-sensei, respondió secamente Megumi, pero su ceño fruncido se había derretido en una pequeña sonrisa. Tomate. Gojo se levantó, agarró la mano de Megumi y comenzó a alejarse, necesitando salir de allí antes de hacer algo vergonzoso, como pedirle a Geto que lo olfateara, o porque eligió lo que hizo hace tantos años, o si era feliz. Me alegro de que todo se haya aclarado. Adiós Mamako. Adiós Miniko. Son Nanako y Miniko. Gritó la rubia desde su lugar en el banco. Gojo simplemente sonrió y miró a Geto. Adiós, Suguru, antes de que él y Megumi doblaran una esquina y desaparecieran de la vista. Está bien, Megumi, dile buenas noches a Nanami, luego cierra los ojos y vete a dormir. Gojo estaba sentado en el borde de la cama de Megumi, la habitación estaba completamente oscura excepto por el suave brillo que provenía de la lámpara de la mesita de noche de Megumi. Megumi estaba metida bajo las sábanas, en pijama, sosteniendo el teléfono de Gojo junto a su oreja. Gojo había llamado a Nanami justo después de que él y Megumi cenaran, de alguna manera capaz de mantener la cordura hasta entonces. Después de dejar la escuela, fueron a su café favorito a tomar té y pasteles de mil crepes. Luego fueron a una tienda de ropa para comprarle a Megumi un suéter nuevo para el clima que se enfriaba rápidamente. Eso es lo que le había dicho a Megumi de todos modos, pero la verdad era que Gojo solo necesitaba un poco de terapia de compras. Luego se fueron a casa y Gojo había cocinado un poco de pasta, una de sus favoritas de su época en Estados Unidos.
A lo largo de todo esto, Gojo había tenido que esquivar las preguntas de Megumi sobre Geto. Gojo podría jurar que el niño normalmente no hablaba tanto y, sin embargo, sentía que las preguntas eran interminables. ¿Cómo se conocieron? Eran compañeros de secundaria. ¿No sabía Gojo que Geto enseñaba en la escuela? No. ¿Por qué Geto no vino a ninguna de las fiestas de cumpleaños de Megumi, como los otros amigos de Gojo? ¿Estaba ocupado? ¿Era Geto su papá? No. Cuando se sentaron a cenar y Megumi finalmente estaba demasiado ocupada comiendo para hacer más preguntas, Gojo sintió que estaba a punto de perder la cabeza. Sin mencionar que su control sobre sus feromonas se sentía como si se debilitara cada vez más a medida que su mente se sumía en la confusión. Finalmente, incapaz de soportarlo más, Gojo le puso el televisor a Megumi y comenzó a limpiar la mesa. Tenía su teléfono entre la oreja y el hombro mientras limpiaba, escuchando el timbre incesante. Cuando su llamada no fue contestada la primera vez, Gojo terminó de limpiar y volvió a llamar. Estaba preparando té cuando finalmente se conectó la llamada. ¿Dónde estabas? ¿Y si esto fuera una emergencia? Un suspiro sonó desde el otro extremo de la línea. Lo dudo mucho, tú también habrías enviado un mensaje de texto si ese fuera el caso. Y, para tu sorpresa, estoy seguro de que tengo una vida fuera de la tuya. Vamos Nanami, sabes que soy tu mundo, sonrió Gojo. Estaba a punto de tomar su té e irse a esconder a su habitación, para finalmente explicar las rarezas de hoy a alguien que conocía toda la historia, cuando la voz de Megumi sonó desde la sala de estar. ¿Ese es el tío Nanami? Gojo hizo una pausa, sabiendo que si respondía positivamente tendría que luchar por la atención de Nanami con un niño, y perdería. Gojo gimió. Sí. Como era de esperar, Megumi salió corriendo de la sala y extendió sus pequeñas manos sucias hacia Gojo. Dámelo. Gojo dejó caer el teléfono en las manos que esperaban y siguió a Megumi a la sala de estar. Hola, tío Nanami. Gojo podía escuchar los suaves arrullos y risas desde el otro lado del teléfono mientras Nanami hablaba con su sobrino honorario favorito. La escuela está bien, me metí en problemas por empujar a un niño, lo sé, papá dijo que eso sí, sé que a veces dice cosas raras sí, comimos pasta. Gojo se sentó en el sofá y bebió su té mientras su hijo robaba la atención de uno de los únicos buenos amigos de Gojo. De vez en cuando, Gojo intentaba intervenir y tomar el teléfono, pero Megumi simplemente se ponía fuera de su alcance y lo fulminaba con la mirada antes de decírselo a Nanami. Pensándolo bien, tal vez Gojo no debería haber dejado que su hijo y Nanami salieran tanto durante los años de formación del niño. La influencia que había tenido era demasiado obvia. Mientras esas dos chicas charlaban, Gojo finalmente recordó quitarse los parches aromáticos. Estaba tan acostumbrado a usarlos que a veces solo recordaba que los había necesitado quitárselos en la ducha o en la cama. Y aunque su criada era del clan Gojo y había firmado tantos acuerdos de confidencialidad que era metafóricamente muda, Gojo todavía se encontraba actuando con cautela e hipervigilante para ocultar su segunda identidad de género, incluso en casa. Pero cuando se los quitó, Dios, se sintió tan bien. Como un soplo de aire fresco. Y siempre se olvidó del efecto calmante que sus feromonas tenían en su propio hijo, hasta que Megumi, todavía hablando por teléfono, se arrastró hasta el sofá y se sentó en el regazo de Gojo, apoyando su cabeza en el cuello de Gojo como si intentara acercarse a él. Esas feromonas. Gojo simplemente escuchó a medias la conversación que tenía lugar frente a él mientras frotaba la espalda de su hijo con movimientos lentos y lánguidos y sentía, más que oír, el suave ronroneo vibrando a través de su pecho. Era raro que Megumi fuera tan afectuosa físicamente, nunca pedía abiertamente abrazos y siempre fruncía el ceño cuando Gojo le revolvía el pelo en público, pero era en momentos como estos que Gojo recordaba que, de hecho, él era la persona favorita de alguien, al menos cuando Nanami no lo era. De cerca. Fue casi suficiente para que Gojo deseara poder derramar más feromonas para Megumi durante todo el día, todos los días. Casi. En lugar de eso, se conformó con abrazar a su hijo con fuerza y escuchar sus emocionadas palabras. Gojo solo logró recuperar el control de su teléfono cuando llegó la hora de dormir de Megumi, y arropó al niño en la cama, exigiéndole que se despidiera de su tío. Di buenas noches, se repitió Gojo.
Megumi se giró de lado, dándole la espalda a Gojo, como si estuviera a punto de contarle un secreto. Adiós, tío Nanami. No olvides lo que prometiste. En el silencio de la habitación, Gojo pudo escuchar la profunda pero suave respuesta. Buenas noches, Megumi. No te preocupes, no lo olvidaré. Mientras tanto, asegúrate de escuchar a tu papá. Gojo tomó el teléfono de las manos de Megumi, lo besó en la frente y apagó la luz de la mesita de noche, arrojándolos a la oscuridad. Buenas noches, papá. Buenas noches, chico, susurró Gojo mientras cerraba la puerta y regresaba a la sala de estar. Es un buen chico, afirmó Nanami tan pronto como Gojo se acercó el teléfono a la oreja. Lo es, coincidió Gojo, y luego se quejó, pero sigue poniéndome en situaciones horribles. Estoy segura, respondió secamente Nanami, el niño de 6 años te está cometiendo injusticias. Tuve que ir a recogerlo hoy y Suguru no solo es maestro en esa escuela sino que también es maestro de Megumi. Me arrinconó para hablar sobre el castigo de Megumi. Descubrí que Megumi es mi hijo. Que soy papá, Dios mío, ¿qué pasa si él piensa que ya no soy atractivo porque ahora soy papá? ¿Es eso posible? ¿De qué estás hablando? Joder, espera, esa ni siquiera es la noticia más loca. Gojo rápidamente comprobó qué tan fuerte se había vuelto su voz y rápidamente la bajó, no queriendo molestar al niño. Suguru es un alfa. ¿Estás seguro, Gojo? Él solo fue un beta. Debió haberse presentado muy tarde. No podría estar más seguro, sé cómo huele ese hombre y no había duda del cambio, había feromonas provenientes de él. Probablemente estaba tratando de seducir a un pequeño y pobre Omega como yo. Un suspiro. ¿Dejarás de decir tonterías? Ambos sabemos muy bien que Geto no es del tipo que se impone a alguien, alfa o no, y nadie te describiría jamás como pobre, pequeño o incluso Omega. Gojo se rió, teniendo que admitir que estaba ahí. Está bien, aparte de todo eso, estoy más que seguro. Tú sabes mejor que nadie que no se confunden las feromonas. Puedes esconderlos, pero una vez que salen, todo se acaba. A Gojo le habían inculcado esta misma idea desde una edad temprana. Pero esa ni siquiera es la parte más salvaje. No lo digas, Nanami sabía que no debía interrumpir la maníaca narración de Gojo. Él tiene 2 hijos. Hijas. Bueno, ya no somos exactamente jóvenes, respondió Nanami. Puedes al menos fingir que estás sorprendido. Gojo hizo un puchero. Allá. Estoy sorprendido. Ahora, sorpresa aparte, ¿por qué te importa? Gojo quedó desconcertado por esta pregunta, ¿por qué le importaba? Fue simplemente la estúpida posesividad que sintió por primera vez, y si fue lo suficientemente vergonzoso para admitirlo, su primer amor era la necesidad de obtener respuestas, de sanar el corazón roto que le habían dejado a los 17 años. Era que el solo hecho de ver a Geto Suguru, adulto y maduro, bañado en feromonas, había activado algo animal en él. Junto con un dolor que nunca podría resolverse porque probablemente ya tenía pareja junto a sus 2 adorables hijas. Fue saber que incluso si todas las estrellas se alinearan, no podrían estar juntas de todos modos porque Gojo no era un Omega. No precisamente. No públicamente. No sé. Gojo respondió honestamente. Es simplemente mucho. Cuando lo escuché decir mi nombre por primera vez en, ¿cuánto? 8 años. Simplemente me hizo querer olvidarme de toda la horrible experiencia que sucedió hacia el final. Me dan ganas de preguntar por qué no decidió aguantar conmigo. Si tan solo no hubiera captado sentimientos. No sabía que podías ponerte tan cursi si no involucrar a Megumi. Gojo sonrió con tristeza. Nanami continuó. No dirías todo eso si hubieras visto cómo te miraba en aquel entonces. Si realmente escuchaste cómo te llamó. ¿Qué quieres decir? ¿Cómo me miró? Hubo una pausa, pero luego la respuesta fue firme. Como si fuera su todo favorito. Chicas. La cena está lista. Geto gritó desde su lugar en la cocina, que estaba adjunta a la sala de estar. Los 2 dormitorios estaban ubicados junto al pasillo de entrada, detrás de donde Geto estaba actualmente agregando los toques finales a 3 tazones de pollo katsu. Las chicas salieron clamando de su habitación, ya vestidas con sus pijamas y con el cabello trenzado como cuando Geto lo había hecho antes.
Cada uno se acercó y tomó su plato, lo llevó a la mesa de la sala y se sentó en el suelo alrededor de él. Geto se unió a ellos y todos empezaron a comer, como era su ritual diario. ¿Cómo estuvo su día? Geto hacía la misma pregunta todas las noches durante la cena, por lo que las chicas respondieron rápidamente. Bien, la clase fue fácil, todos se portaron bien cuando saliste, bueno, excepto ese chico Yujit que preguntó por qué tenía que escuchar a un niño de su edad. Nanako se burló. Y ya hemos terminado nuestra tarea y las hojas de práctica, finalizó Mimiko. Geto le sonrió, buen trabajo, ambos son muy inteligentes. Ambas chicas sonrieron y regresaron a su comida. Papá, comenzó Nanako, ¿conoces al padre de Megumi? Sí, papá, yo también iba a preguntar. Mimiko aprovechó la pregunta de Nanako, como lo hacía normalmente. Sí, respondió Geto sin rodeos, mirando a sus chicas que esperaban expectantes la respuesta. Bueno, lo hice, él solía ser mi amigo, peleamos y no nos hemos visto desde entonces. Geto trató de no dejar que la verdadera devastación de esas palabras se reflejara en su rostro, ni quería que las chicas supieran sobre la naturaleza mucho más profunda de su amistad y la de Satoru. Las chicas no necesitaban saber sobre las vacaciones de invierno que pasó en la cama, o el siguiente semestre donde apenas podía sonreír junto con Aibara, quien afortunadamente había estado con él todo el tiempo, sin importar cuán callado y el sombrío Geto se había vuelto. Las chicas tampoco necesitaban escuchar sobre el verano que presentó antes de ir a la universidad, y el dolor, la confusión y los sueños continuos, incluso se podrían llamar pesadillas, que había tenido de cierto Omega de pelo blanco. Ojos azules mirándolo y suaves gemidos resonaban en su mente hasta que se despertaba sudoroso, duro y con la entrepierna empapada. No, lo dejaría así. Mimiko parecía querer decir algo más, pero se quedó callada. Nanako, que nunca se muerde la lengua, dijo, una señora normalmente levanta a Megumi, ¿crees que es su madre? Geto sintió un dolor en el pecho al pensarlo. Para ser honesto, había estado seguro de que si Megumi hubiera nacido de cualquier útero habría sido el de Gojo, pero ahora no estaba tan seguro. ¿Hasta dónde llegó el alcance del clan Gojo? ¿Cuán obsesionados estaban con ocultar la verdadera identidad de Gojo? Lo suficiente como para contratar a una madre sustituta y hacer que se comporte como una esposa obediente. A primera vista, Megumi no se parecía tanto a Gojo como Omega se parecía a su propio padre. ¿Era posible que no estuvieran relacionados con sangre? No estoy seguro. Geto respondió honestamente. No lo creo, continuó Mimiko, cada vez que los veo juntos, Megumi se pone muy de mal humor al verla. Él siempre está de mal humor, corrige Nanako, levantándose y llevando su plato a la cocina. No, él era feliz cuando estaba con su papá. Mimiko hizo lo mismo. Continuaron discutiendo mientras regresaban a la sala de estar, dándole un abrazo a Geto antes de dirigirse a su habitación para jugar un poco antes de acostarse. Geto estaba sentado a la mesa, con su cuenco vacío delante de él. Las chicas tenían razón. Megumi brillaba cada vez que hablaba de su padre, pero él nunca hablaba de su madre ni de ningún otro miembro de la familia. Curioso, Geto sacó su computadora e hizo lo que juró que nunca haría. Buscó en Google Gojo Satoru. Los primeros enlaces fueron a varios sitios web oficiales de Gojo Enterprises. Luego hubo entrevistas con revistas de negocios y de moda. Cuando Geto hizo clic en la pestaña Imágenes, había un sinfín de fotos de Gojo. Gojo con traje para un retrato de trabajo. Gojo de niño con su familia, luciendo sombrío. Gojo en programas de entrevistas, riéndose alegremente. Miles de fotografías de paparazzi de Gojo sosteniendo a Megumi en sus brazos, escondiendo el rostro de la niña contra su pecho y usando un sombrero. Gojo se vistió completamente de negro parado junto a su madre en lo que claramente era un funeral. Al hacer clic en ese último, Geto vio que era de hace 2 años y que el padre de Gojo había muerto de un ataque cardíaco. Geto no podía creer que ese hombre estuviera muerto. Estaba seguro de que el testarudo Alpha luchó contra la muerte hasta su puerta. Todavía podía recordar la forma condescendiente en que le había dicho a Geto que Gojo se había ido, que se había ido a Estados Unidos sin decírselo. Que la identidad de Gojo permanecería oculta, indefinidamente. Si el mundo se enterara, sería despojado de todo su apoyo financiero, de su condición de heredero tanto de la corporación como del clan, y sería abandonado por la vida que conoce.
quiero que realmente te preguntes si mereces ese sacrificio. Esas palabras habían perseguido a Geto. Todavía lo persiguen hasta cierto punto. En aquel entonces realmente les había dado vueltas en la lengua. ¿Valió la pena el sacrificio de Gojo? ¿Gojo sacrificaría su vida por Geto? ¿Debería él? Por supuesto, después de la universidad, después de la madre de las niñas, Geto ya no se preguntaba eso. Sabía que no era digno del sacrificio de nadie. Geto volvió a la barra de búsqueda y añadió la palabra esposa. Apareció un conjunto completamente nuevo de consultas. Artículos con titulares como la vida del heredero de Gojo Enterprise como padre soltero, la esposa del heredero del clan Gojo muere por complicaciones del parto, Gojo Satoru dice que todavía llora a su esposa todos los días. Hubo cientos de artículos como este, desde hace 6 años hasta el mes pasado. Cada foto mostraba a Gojo y Megumi de alguna forma, pero el rostro de Megumi casi siempre estaba oculto debajo de un sombrero y una máscara facial, o contra el pecho de Gojo. Y Gojo siempre usaba sus lentes rectangulares, a veces también un sombrero, pero generalmente miraba a Megumi y sonreía, o miraba a los camarógrafos y parecía enojado. Geto siguió desplazándose, sabiendo que debía detenerse, pero se obsesionaba más cuanto más veía a Gojo. Verlo a través de los años que se había perdido, los años que no pudieron pasar juntos. No habría ningún escenario en el que Geto pudiera estar en estas fotos con Gojo, con el brazo alrededor de su cintura mientras arrullaban juntos a una bebé Megumi. Geto lo sabía, sus labios se apretaron. Siguió desplazándose. Gojo con una Megumi recién nacida atada a su pecho. Gojo con la pequeña Megumi, comiendo helado juntos. Ambos sentados frente a la madre de Gojo en un restaurante. Gojo cuando era niño, mejillas de querubín y una expresión de serio disgusto que ahora aparece tan raramente. Gojo en la escuela secundaria en California. Gojo en la universidad, sonriendo en el campus, en un folleto digital oficial de Stanford. Geto apagó la computadora. Al parecer, Gojo realmente fue a Estados Unidos en aquel entonces. Siempre había una pequeña parte de él que no estaba segura. Esperaba que Gojo hubiera buscado a Geto de la misma manera que Geto había buscado a Gojo. O al menos lo había intentado de todos modos. Geto terminó de limpiar la cocina, antes de ver cómo estaban las chicas, ambas profundamente dormidas, y dirigirse a su habitación. Por primera vez en mucho tiempo, unos ojos azul cielo lo perseguían en sus sueños. «Papá. ¿Estás aquí otra vez?» Gojo estaba esperando en el patio de la escuela con todos los demás padres y niñeras, cuando Megumi salió corriendo, deteniéndose justo antes de Gojo, probablemente tratando de no parecer demasiado entusiasmada. Había sido así durante casi las últimas 3 semanas. Gojo vino a recoger a Megumi personalmente. Los primeros días que había venido, Megumi había quedado gratamente sorprendida, saliendo de la escuela y simplemente saludando a su papá, preguntándole si hoy había terminado temprano. Gojo diría que sí, pero la verdad es que tendría que seguir trabajando hasta tarde. Hasta la noche después de que Megumi se fuera a la cama. La segunda semana, Megumi había perdido el aspecto sorpresa de su expresión, pero todavía estaba feliz de ver a su padre. Llegando incluso a presentar a Gojo a diferentes compañeros de clase. Megumi arrastró a Gojo de la mano hacia 2 chicas y les dijo: ¿ves? Te dije que mi papá era alto. Gojo había saludado a las 2 chicas, que simplemente inclinaron la cabeza en señal de cortesía y saludaron, todas con la boca abierta. Megumi parecía engreída. Luego Megumi arrastró a Gojo hacia un chico de cabello rosado que estaba parado junto a otro niño de aproximadamente 15 años que parecía bastante aburrido y cuyo cabello negro estaba atado en 2 moños / coletas salvajes. Junji, este es mi papá. Hola, papá de Megumi. El chico de cabello rosa le sonrió a Gojo. Gojo le devolvió el saludo, reconociendo el nombre como uno de los mejores amigos de Megumi. Su corazón se apretó al darse cuenta de que aunque siempre había tratado de priorizar a Megumi sobre el trabajo, claramente no había estado haciendo un trabajo lo suficientemente bueno, considerando que nunca había conocido adecuadamente al mejor amigo de su hijo.
Tendría que cambiar eso. La tercera semana, Megumi había perdido un poco de entusiasmo y simplemente esperaba que su padre estuviera allí, razón por la cual cuando un día no estaba, Megumi se quedó estupefacta. Ese miércoles de la tercera semana, Megumi había salido de la escuela solo para ser recibida por su niñera habitual. Giró la cabeza y miró a su alrededor buscando a su padre. Su niñera le había implorado que la siguiera de regreso al auto, pero Megumi se negó a moverse. ¿Dónde está mi papá? Tenía que terminar en el trabajo, así que me dijo que te avisara que estará en casa para la cena. Al escuchar esto, Megumi todavía se negó a moverse. Simplemente frunciendo el ceño. Geto, que estaba cerca y se aseguraba de que todos los niños encontraran a sus respectivos tutores, también había registrado la ausencia de Gojo. Durante las últimas 3 semanas, Gojo se había propuesto recoger a Megumi y quedarse el tiempo suficiente para charlar con Geto. Casi se había convertido en una rutina en este punto. La primera vez, Gojo miró su reloj y preguntó, ¿a qué hora terminas normalmente? Aproximadamente 1 hora después de que los niños se van. Geto había respondido. En otra ocasión, Suguru, cuando empezaste a trabajar en Komodo, al comienzo de este mandato. Otro día, ¿dónde están tus chicas, Suguru? Estudian en la biblioteca hasta que yo termino. Al principio, Gojo hacía estas preguntas únicas, sonreía levemente y asentía ante la respuesta de Geto antes de irse, diciendo que se verían mañana. Después de unos días de esto, Geto finalmente decidió encontrar a Gojo primero e iniciar la conversación. Me gustan los lentes nuevos, pero honestamente, prefiero los que tenías en la escuela secundaria. Gojo sonrió. Ah, ¿qué historia? Yo también. Los perdí mientras surfeaba estúpidamente a las 5 de la mañana. Gojo le había contado cómo había empezado a surfear mientras estaba en California y, una vez, se asustó cuando pensó que había visto un tesoro de medusas para luego descubrir que era solo basura. En medio de todo esto, es decir, al intentar nadar rápidamente contra la corriente y alejarse de las medusas, había perdido sus gafas. Las horas de caza habían resultado infructuosas. Así fue. Geto aprendió más sobre la vida de Gojo en California, sobre su vida como director ejecutivo de Gojo Enterprises y como Nanami era el tío / padrino de Megumi, a lo que Geto preguntó, ¿Nanami? ¿Como en Nanami Kento? Y Gojo respondió, sí, ese es uno. En general, al igual que cuando se conocieron, Gojo de repente se había convertido en un punto fijo en la vida de Geto, excepto que esta vez el cariño, el amor y el dolor de sus recuerdos de la escuela secundaria se habían desvanecido, aunque ninguno de los dos alguna vez dijo nada. Entonces, cuando Geto miró alrededor del patio, acompañando a los niños a sus niñeras y manteniendo los ojos bien abiertos en busca de una mancha de cabello blanco, no es que tuviera que buscar con mucha atención, ya que Gojo era casi siempre una de las personas más altas en cualquier habitación. Le sorprendió que Gojo no apareciera por ningún lado. Fue entonces cuando escuchó las quejas de Megumi. Aún no entiendo por qué no está aquí. Él me lo hubiera dicho. La niñera era una chica seria con gafas y había estado discutiendo con Megumi para que le permitiera llevarlo a casa y que vería a su padre en breve. Parecía que estaba a punto de echarse al niño al hombro y llevárselo a casa por la fuerza. Geto se acercó, le sonrió a la niñera cuando ella lo miró y se agachó junto a Megumi para que estuvieran cara a cara. Geto sacó un caramelo de su bolsillo, unos que había empezado a llevar para ofrecérselo a Gojo cuando lo vio, y se lo ofreció a Megumi. Megumi lo miró antes de guardarse los dulces en el bolsillo, probablemente teniendo la misma idea en mente que Geto. ¿Qué te pasa, Megumi? Mi papá no vino. Hizo un puchero de una manera que a Geto le recordó mucho a Gojo. Estoy seguro de que tenía trabajo que hacer. Él no querría perderse la oportunidad de recogerte. ¿Por qué si no habría venido todos los días durante tanto tiempo? Megumi miró a Geto con el ceño fruncido, como si estuviera pensando en la validez de tal declaración. Después de un segundo, su frente se arrugó. Supongo que eso podría ser cierto. Entonces, ¿por qué no vas con esta linda chica? Verás a tu papá muy pronto. Si quieres, puedo darte mi número para que se lo des, así la próxima vez que llegue tarde, puedes pasar el rato conmigo, Nanako y Mimiko hasta que esté listo para recogerte. En realidad,
Megumi preguntó vacilante, pero sin desaprobar la idea. No le agradaba su niñera, ella era mala y constantemente decía que practicaba artes marciales mixtas. En realidad. Toma, Geto buscó en su bolsillo un bolígrafo y le pidió a Megumi algo de papel. Escribiendo su número, se lo entregó a Megumi. Aparentemente complacida, Megumi asintió y tomó la mano de su niñera, dirigiéndose hacia el estacionamiento. Es por eso que el jueves, cuando Gojo llegó a tiempo, sino un poco temprano, para recoger a Megumi, tanto Megumi como Geto sintieron una oleada de felicidad. Megumi estaba parada justo frente a Gojo, tratando de fingir que no estaba muy contento de que su padre hubiera aparecido hoy. ¿No tuviste trabajo hoy? Puedo hacerlo más tarde. Ese es el beneficio de ser el jefe. Gojo sonrió y levantó a Megumi en sus brazos. Megumi luchó un poco, no quería que la trataran como a un bebé, pero finalmente se rindió y simplemente disfrutó de estar con su padre. Gojo, por otro lado, sintió que se le encogía el corazón por el hecho de que ya se estaba volviendo difícil levantar a Megumi. Todavía podía recordar cuando era solo un bebé y Gojo lo sostenía en sus brazos durante horas y horas. Sosteniendo a Megumi con un brazo, Gojo sacó su teléfono del bolsillo y miró alrededor del patio. Marcó un número y observó cómo el destinatario contestaba la llamada. Hola. Escuché que ayer estabas desesperada por mí, como una doncella esperando a su príncipe. No sé si lo expresaría con tantas palabras. Gojo pudo ver a Geto sonriendo al teléfono. Geto miró alrededor del patio y finalmente vio a un Gojo sonriente. Está bien, sé que soy hermosa. Megumi hizo un sonido débil y Gojo pellizcó la pierna que sostenía, riéndose cuando fue seguido por un oye. Nadie negó jamás ese hecho. Geto todavía le sonrió a Gojo, pero la risa de Gojo se apagó. Me sorprende que Geto lo admitiera tan abiertamente. Tuvo que detener el ronroneo burbujeante que quería salir ante la idea de que Geto todavía lo encontraba hermoso. Está bien. Tú no tienes tan mal aspecto. Soy consciente de que... Gojo hizo una pausa por un momento, observando cómo Geto se dirigía hacia ellos. Ahora estaban a solo 2,5 metros de distancia el uno del otro. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gojo dio un paso atrás. Ninguno de los dos colgó el teléfono. ¿A qué hora terminas de trabajar hoy?, preguntó Gojo, y pudo escuchar su voz haciendo eco a través del teléfono. No mucho, tal vez 40 minutos más. Eso es bueno. Ante la mirada confusa de Geto, Gojo añadió en voz baja. Sal conmigo y con Megumi hoy después de la escuela. Tú y las chicas. Podemos ir a buscar algo dulce. ¿Todos juntos? Gojo trató de parecer tranquilo mientras preguntaba. Geto escuchó las dos versiones de la voz de Gojo, contemplando su respuesta. ¿Era esto una cita o una cita para jugar? Geto no quería darle demasiada importancia a la interacción. Pero no pudo negarse. Al final del día, este era Gojo. Geto colgó el teléfono. Está bien, estoy seguro de que a las chicas les encantará. Gojo sonrió alegremente. Déjame terminar algunas cosas y podemos irnos. Suena bien, esperaremos aquí. Gojo se sentó en uno de los bancos de la escuela, con Megumi en su regazo, casi como si estuviera esperando obedientemente el regreso de Geto. Ese pensamiento le hizo algo a Geto, podía sentir que sus feromonas se hacían más fuertes, la necesidad de oler las de Gojo era intensa, especialmente porque Gojo parecía no emitir feromonas, casi no diferente a un beta. Dios. Mierda. No, odiaba eso. Odiaba como los instintos de su cuerpo eran casi más fuertes que su voluntad. Como casi tropezó con sus pasos, casi sintió que su cuerpo giraba hacia Gojo. Geto podía oler sus propias feromonas saliendo de sus glándulas, y el conocimiento de ello casi lo ahoga. Solo respira. Necesitaba simplemente respirar. Él tenía el control. Él no era un animal. Geto rápidamente regresó al interior del edificio, tratando de escapar. Megumi y Gojo jugaron algunos juegos en el teléfono de Gojo mientras esperaban. Solo levantó la vista cuando Geto volvió a salir, tomó las manos de las chicas y se acercó. Gojo se levantó y dejó a Megumi en el suelo. ¿Listo? Sí, abre el camino, respondió Geto. Será mejor que haya pastel, refunfuñó Nanako. A mí también me gustaría pastel, compartió Mimiko.
parecían una familia. Eso fue todo lo que Gojo pudo pensar mientras los 5 se sentaban en la gran mesa del café. Y sabía que no debería gustarle tanto como le gustaba. Sabía que si su padre estuviera vivo para ver cómo el doméstico Gojo se veía, le estaría sermoneando sobre sus estúpidos instintos maternos omega. Pero no eran una familia, eran solo 2 amigos que salían con sus familias. Gojo le había hecho dolorosamente consciente a la camarera de ese hecho cuando, mientras los estaba sentando, se volvió hacia Geto y le dijo que tenía una familia tan hermosa, a lo que Gojo había espetado estúpidamente. Oh, solo somos amigos. Viejos amigos. Obviamente no yo y los niños, este es mi hijo, no mi amigo, aunque me gusta pensar que soy su mejor amigo. Megumi frunció el ceño, la camarera se rió torpemente y la mandíbula de Geto se tensó. Gojo desearía haber tenido la previsión de golpearse la cabeza contra la pared, repetidamente. Los niños no se dieron cuenta de la agitación interna de Gojo. En cambio, estaban mirando el menú y discutiendo sobre qué dulces pedir. El pastel de 1000 crepes es el mejor, afirmó Megumi. Pero no me gusta el limón, se quejó Mimiko. También tienen fresa, intervino Geto. ¿No podemos pedir un pastel de chocolate? Nanako debatió. No tienen cremille de chocolate, suspiró Megumi, con un tono de du. Entonces simplemente no tendremos el pastel de 1000 crepes. Nanako dijo como si fuera el resultado más obvio. Megumi arrugó la nariz. Geto suspiró, pero sonrió suavemente a los niños. Miró hacia donde Gojo estaba sentado frente a él y vio que Gojo tenía la misma expresión de adoración, tratando de pellizcar la mejilla de Megumi solo para ser rechazado mientras su hijo hablaba de la validez del pastel de 1000 crepes. Cuando la camarera se acercó y les preguntó si ya habían decidido, los niños seguían discutiendo, por lo que Gojo intervino. 2 americanos, con azúcar y crema a un lado, 3 tés fríos, un pastel de crepe de milla de limón, 1 de fresa y la tarta de chocolate, 2 de las galletas especiales, 1 quiche y un croissant de chocolate. Ante eso, todos los niños dejaron de quejarse. Ambas chicas miraron a Geto como preguntándole si estaba bien que pidieran tanto. Gojo añadió rápidamente. No te preocupes, depende de mí. Satoru, no tienes que. No. Vamos. Soy yo quien te invitó a salir, el goloso, y tengo que gastar el dinero del clan Gojo de alguna manera. Geto sabía que no debía discutir, así que se limitó a sonreír en señal de agradecimiento. Incapaz de evitar los pensamientos de lo doméstico que se sentía todo esto. Gojo estaba tomando un sorbo de su café recién llegado, en el que le había echado una enorme cantidad de azúcar y crema, cuando Nanako interrumpió. Entonces ustedes 2 eran mejores amigos en la escuela. ¿Por qué ya no sois mejores amigos? Gojo escupió un poco de su café, evitando por poco ahogarse. También quiero saber qué pasó. Yo también. Incluso Megumi se estaba involucrando. Mientras Gojo tosía y se limpiaba la boca, Geto simplemente dijo. Nuestras vidas simplemente tomaron direcciones diferentes. Satoru fue a la escuela en Estados Unidos y, como ustedes saben, yo me quedé en Japón para cuidar de la abuela. Las chicas asintieron como si esto fuera una vieja noticia para ellas, pero Gojo nunca había escuchado esto antes. Maldita sea, debería haber escuchado sus instintos y contratar a ese investigador privado. En lugar de eso, escuchó a Nanami, quien dijo que no sería moral. Bla. ¿Tu mamá está bien?, preguntó Gojo. Oh, está bien, ella acaba de tener un problema con su corazón justo antes de que yo me fuera para mi primer semestre en la universidad, dijo Geto en un tono de no preocuparse por eso, junto con un movimiento rápido de su mano. Gojo estaba tratando de pensar qué decir para cambiar el tono sombrío en el que había terminado. Afortunadamente, lo bueno de 3 niños salvajes de 6 años es que les encantaba hablar. ¿Esa señora que te recoge es tu mamá, Megumi?, preguntó Mimiko, curiosamente educada. Este se parecía mucho a su padre. Gojo se retractó de lo que dijo. No estaba agradecido. Megumi arrugó la nariz. No. Esa es mi niñera. Oh, respondió Mimiko. Está bien, entonces, ¿con quién está casado tu padre?, preguntó Nanako. Y fue en ese momento que Geto se dio cuenta de que se había olvidado de mencionarles algo muy importante a las chicas.
Él contuvo el aliento, listo para suavizar las cosas cuando Megumi respondió. Él no es. Entonces, ¿quién es tu mamá? Papá. ¿Qué? La confusión de Nanako era evidente. Gojo tosió de nuevo cuando su café cayó por el camino equivocado. Obviamente Megumi sabía que su padre lo había dado a luz, Gojo no lo mantendría en secreto. Gojo había explicado la dinámica de los alfas y omegas tan pronto como Megumi tuvo la edad suficiente para comprenderla, no fuera que el padre de Gojo la explicara primero y Megumi saliera con ideas como los alfas dominantes son el único segundo género digno. Gojo sintió escalofríos solo de pensarlo. Por supuesto, cuando lo explicó por primera vez y mencionó que era un omega, le dejó claro a Megumi que era un secreto y que nadie podía saberlo. Y cuando Gojo mencionó que Nanami era un alfa, no tóxico, Megumi pasó por una fase en la que él se volvió extremadamente inflexible acerca de que se casaran. Fue una idea que provocó escalofríos en la espalda tanto de Gojo como de Nanami. Generalmente, Megumi era un niño inteligente de 6 años, pero él solo tenía 6. Entonces, de vez en cuando decía algo como esto que hizo que Gojo perdiera algunos años de su vida. Gojo y Geto estaban listos para intervenir y reírse de este pequeño error cuando Megumi respondió con una pregunta, aparentemente con venganza. ¿Dónde está tu mamá? Nanako y Mimiko simplemente se miraron, no tenemos uno. ¿Dónde está tu otro papá? Megumi lo intentó de nuevo. No tengas eso tampoco. Es solo papá. Gojo y Geto se miraron y siguieron mirándose. Se demostró que la suposición de Geto de que Gojo era soltero y el padre biológico de Megumi era correcta, y se demostró que la noción de Gojo de que Geto estaba felizmente casado era falsa. Algo floreció dentro de ambos, sin borrar por completo el dolor que todavía sentían o la forma cautelosa en que se protegían, sabiendo que la posesividad que sentían podría estar de alguna manera justificada ahora. Los dos solo rompieron el contacto visual cuando la camarera regresó y comenzó a poner los postres en la mesa. Gojo tomó un sorbo de su café, usando la taza para ocultar su sonrisa suavemente curvada.